Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos una vez más al Centro de Estudios y Debate de la Seguridad Social. Para los que nunca fueron parte de nuestras charlas, saben que el centro funciona como programa del Centro de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Derecho. Bueno, somos unos apasionados del derecho a la seguridad social, que tratamos de estudiarlos, debatirlos y proyectar, ¿no?, una mejor seguridad social para todos. Así que esta noche le toca a los estudiosos del derecho previsional provincial, que ya Laura los va a presentar. Son miembros del centro, así que gracias a todos por participar esta noche. Laura, te dejo. Gracias, Eri. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Bueno, nosotros dentro del centro de estudios, en una de las primeras reuniones lo habíamos hablado, tenemos una parte dedicada al derecho previsional de las cajas provinciales que no han sido transferidas y de las cajas profesionales, de los cuales Juan, Gabriel y Camilo forman parte. Así que yo tengo el honor de presentarlos porque los conozco a los dos, y la verdad que más allá de todo lo que voy a decir, son dos excelentes personas y excelentes colegas. Así que por un lado el doctor Juan Gabriel Soriano, bueno, es abogado, es profesor superior en Derecho, está cursando el doctorado en Derecho, y también es profesor de Derecho Constitucional, es autor de algunos libros relativos, entre otros, a lo que es el régimen previsional de la provincia de Santa Fe, y bueno, además también es abogado litigante. Y el doctor Javier Camilo Tizot, digo el nombre completo porque algunos los conocemos por Camilo, otros por Javier, también es abogado, es diplomado en previsión social, asesor de varios centros de jubilados, específicamente también los que son provinciales, y también es abogado litigante, así que les doy a los dos la bienvenida. Hoy vamos a hablar de reajuste de haberes en el ámbito de beneficios del régimen previsional provincial, así que les doy la palabra a ambos, bienvenidos y muchas gracias. Bueno, desde ya bienvenidos a todos. No los puedo ver, pero se nota que hay una cantidad importante. Y bueno, en este contexto de pandemia, a través de este método que desarrollaron principalmente acá mis compañeras, nos mantenemos en contacto, nos vamos capacitando entre todos. Y bueno, espero que esto les sirva. Nosotros vamos a abarcar un poco lo que son los reajustes de haberes en el ámbito provincial. Cuando hablamos de reajuste, si bien la ley jubilatoria habla de transformación, de mejora, de reajuste, en otros artículos habla de determinar, incrementar o bonificar el haber, estamos de acuerdo de que lo que nosotros tratamos de transmitir acá es cómo se actualiza el haber, o cómo se pide una actualización del haber a través de la indexación, a través de la adecuación a la política salarial vigente para los trabajadores activos, en este caso que desempeñan las funciones que desempeñó aquel jubilado que intenta reajustar. Una vez que estamos de acuerdo con eso, podemos avanzar. Yo creo que lo primero para darnos cuenta cómo reajustar y para comenzar el reajuste es saber cómo se determina el haber jubilatorio. Hay muchos que no están al tanto porque por ahí no conocen la normativa provincial. Incluso los que la conocen viene bien repasarlo, porque a partir de ahí podemos analizar y evaluar la procedencia o no de la presentación, siquiera del reclamo de reajuste. Nosotros tenemos una determinación que parte a partir de la ley 6915, que es nuestra ley jubilatoria provincial con sus modificaciones, y también la policial, que da una pauta para la determinación del haber, ¿no es cierto? En la ley 6915 tenemos el artículo 11, que nos dice que el haber se determina en base al promedio de las remuneraciones con aportes percibidas durante los últimos 120 meses. Acá hay una palabra para destacar, que de esas remuneraciones o esos servicios con aportes tienen que ser actualizados, que ese es un aditamento de la modificación del año 2005, que se hace a través de la ley 12464,
que un poco viene a echar a luz sobre el tema interpretativo respecto del reajuste y de la actualización, de cómo se actualiza el haber jubilatorio. Cuando se va a determinar ahora, se tiene en cuenta entonces los últimos 120 meses de remuneraciones o de servicio con aporte, que son sucesivos, o también los simultáneos, que se suman, ¿no es cierto? Y por otro lado hay una pauta que da la ley 11.530, que es la ley que rige la actividad policial, en la cual ya para determinar el haber tiene en cuenta la determinación en base al promedio anual, los últimos 12 meses, lo mismo de los servicios con aportes. Obviamente cuando se integra ese haber jubilatorio, cuando se determina, también se van a tener en cuenta la edad, categoría, adicionales y demás cuestiones que hacen a la determinación del haber. Entonces partimos de un haber determinado en base a la ley 6915 o en base a la ley policial, y entonces ahí, bueno, verificar si el haber del jubilado guarda relación con esa determinación hecha como corresponde. Cuando nos llega a nosotros el caso para evaluar la procedencia o no de reajustar, bueno, nosotros tenemos en cuenta distintas cuestiones y distintos análisis según la complejidad del caso. Lo normal es que uno pida la foja de servicio a la gente, que tome la vista del expediente, sería la forma más adecuada, y a partir de ahí comparar en base a la escala salarial o la grilla salarial vigente para el sector que se trate, ¿no es cierto? Nosotros en el estudio, ya cuando la diferencia notamos que de una simple comparación entre haberes es muy notoria, optamos por presentar el reclamo y más adelante a lo mejor tomar vista del expediente, basándonos también un poco en la gratuidad de este proceso administrativo, porque nos llevaría mucho más tiempo pedir una vista, sacar el expediente, sacar copias y examinarlo. Capaz que nos lleva, en algunos casos te corren vista en un mes, en otros te lleva un año. Así que por una cuestión pragmática hacemos ese análisis. Y también en muchas reparticiones, por ejemplo en el Ministerio de Educación, se nos da mucho a nivel comunal, casi todas las comunas, las mismas direcciones de recursos humanos, de personal, te confeccionan lo que se llama una planilla de actualización de haberes. Con lo cual, nosotros muchas veces mandamos al afiliado a que pida una actualización de haberes donde le va a salir el cargo que desempeñaba, los adicionales que tenía, la antigüedad, la categoría, y ahí le va también a consignar cuál sería el haber jubilatorio en este momento, con lo cual ya nos facilita mucho para nosotros después presentar ese reclamo. Básicamente usamos esos 3 o 4 criterios. Una vez que definimos si procede para nosotros el reajuste después de ese primer análisis, bueno, ahí decidimos presentar el reclamo, que lo que me gustaría que vean ahora, para algunos que quieran presentar el reclamo, los que estén por tramitar este tipo de reclamos, es un poco cómo se estructura el reclamo, cuál es el procedimiento, o por lo menos cuáles son los distintos pasos que se dan en el organismo previsional, en este caso la caja de jubilaciones, y después cuál es el resultado final, ¿no es cierto? Y cuáles son las distintas posibilidades a seguir. En lo que respecta al reclamo es sencillo, una vez que queda claro la distinción que hicimos, que es un poco irrelevante ahora, entre reajuste, transformación, redeterminación, lo que se pide es la actualización o venimos a pedir el reajuste del haber jubilatorio que percibe el afiliado, en función de que no guarda relación con un trabajador activo que desempeña esas mismas categorías y que tenía las mismas funciones que hubiera tenido el afiliado de continuar en actividad. Básicamente ese es el objeto del reclamo. En cuanto a la prueba, nosotros ofrecemos como prueba instrumental las constancias obrantes en el expediente, porque ya nos estamos hablando si está bien determinado o no el haber, sino que
no guarda relación con lo que cobra el activo. Con lo cual, normalmente ofrecemos como prueba instrumental las actuaciones y subsidiariamente por ahí una prueba informativa para que el caso de que el organismo previsional no tenga la grilla a mano, que la tiene siempre, ¿no? O no tenga la grilla actualizada o la escala salarial de la repartición de la administración pública corriente, que la requiera mediante un pedido de informe al organismo pertinente. También nos valemos un poco de la oficiosidad de este procedimiento administrativo y también de alguna manera de la informalidad que se habla en derecho administrativo a favor del administrado. Muchas veces se dan situaciones, a nosotros nos ha pasado con los poderes, me estoy refiriendo a la estructura del reclamo, ¿no? Muchas veces se presenta el poder con el formulario de la caja, pero resulta que después, si uno apela, tiene que expresar agravios ante el superior, y por ahí con ese poder no le alcanza. Entonces son todas cuestiones que hay que tener en cuenta. Nosotros hacemos un poder con el formato del Poder Judicial que nos permite intervenir en la caja, en el Ministerio de Trabajo, en el Poder Ejecutivo, para no tener alguna deficiencia en el futuro y no caer en defensa de esa informalidad un poco a la fuerza. Y bueno, en cuanto a la estructura del reclamo, yo creo que está claro lo que se pide, qué tipo de prueba se ofrece, y después, bueno, ese pedido va a la caja de jubilaciones, donde se hace una especie de admisibilidad inicial que la hacen, en este caso nosotros presentamos en Rosario, ese análisis de admisibilidad lo hace Asuntos Legales de Rosario, pero eso es muy, digamos, el análisis es muy escueto, se presenta el reclamo pidiendo la actualización del haber, corresponde que se derive a la oficina pertinente, que en este caso es la oficina de cómputo y monto, razonable proporcionalidad. No me quiero referir mucho a esto porque ya lo tenemos a Juan Gabriel, que va a hablar de los criterios del ámbito constitucional y sobre todo de los criterios jurisprudenciales, pero solo decir que es una oficina dentro de cómputo y monto que se ocupa de hacer los cálculos relativos a los problemas de reajuste, ¿no? Ese cálculo que va a tener en cuenta, bueno, todo lo que dijimos anteriormente, en qué sector de los jubilados, ustedes saben que la caja tiene organizadas los montos de los beneficios por coeficientes sectoriales de acuerdo a la actividad, están nomenclados, un sector de policía, de bancario, de docente, y en base a eso va a elaborar el Departamento de Cómputo y Monto un informe de acuerdo a parámetros jurisprudenciales, que son los que un poco la caja utiliza en base a criterios de fiscalía y de precedentes judiciales provinciales, sobre todo. Una vez hecho ese informe por la Oficina de Razonable Proporcionalidad, ahí dirá que de acuerdo a los cálculos que se realizaron, procede o no el reajuste del beneficio, o puede ser que en algún periodo haya habido una diferencia, porque a medida que se van agregando paritarias, por ahí en algún momento hay un desfasaje que no implica el reajuste del haber, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese va a ser el informe de la Oficina Técnica de Cómputo y Monto. Después eso va a ir a dictamen jurídico, que ahí ya sí lo elabora la Dirección de Asuntos Jurídicos de la provincia de la Caja de Santa Fe, sede central, y posteriormente se hace un proyecto de resolución ya en base al cálculo de la Oficina de Cómputo y Monto y el dictamen jurídico de la Oficina de Asuntos Jurídicos de Santa Fe. Ese proyecto de resolución, una vez hecho, se manda a auditoría. Les voy diciendo estos pasos porque uno lo va a ir viendo permanentemente en la pantalla. Mirá, va a estar 3 meses en uno, 5 meses en otro, 2 meses en otro. Y ahí viene el control de auditoría. La caja tiene control externo a través de delegación fiscal, control interno a través de la unidad de auditoría interna, que ahí vuelve a revisar los números, lo hecho en el expediente, la resolución. Puede ser que haga alguna observación, con lo cual el expediente volverá a la oficina observada, por decirlo de alguna manera,
Y bueno, finalmente si se aprueba por auditoría, el expediente va a Secretaría General, donde la resolución se firma y posteriormente se deriva a la oficina de notificaciones. Con eso termina el acto administrativo que dispone, puede disponer el reajuste del haber, en este caso hacer lugar, puede no hacer lugar, naturalmente, o puede hacer parcialmente lugar, que es el supuesto que recién les comentaba, que, por ejemplo, que en algún periodo hubo algún monto que no alcanzó el límite razonable, con lo cual corresponde ahí liquidar alguna diferencia. Con lo cual es mínimo eso, solamente una mínima retroactividad que no implica el reajuste del haber. Bueno, ahí tenemos el acto administrativo con sus 3 variantes, que nos va a dar entonces el reajuste, o el alugar, no alugar, o el alugar parcialmente. A partir de ahí nosotros tenemos la etapa recursiva, para que tomen nota y lo tengan presente. Esto está en la parte del procedimiento administrativo. Tenemos una regulación propia que es de la ley 6915, la cual remite subsidiariamente a la aplicación de del decreto de procedimientos administrativos, que es el 4174, Juan Gabriel. Está bien, porque siempre nos equivocamos al número, que es el que deroga el decreto 1204 del año 1958, el decreto ley, y también subsidiariamente remite a la aplicación del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe. O sea que en el marco procedimental entran esas esferas de aplicación para el procedimiento. Bueno, contra esas resoluciones de la caja, la ley 6915, en el artículo 42, establece que el recurso de revocatoria o reposición, que justamente procede contra las resoluciones de la caja, es un recurso que se interpone ante el mismo director de la caja, para que deje sin efecto esa resolución y en consecuencia dicte una nueva resolución. También tenemos el recurso de apelación, que es para el caso que deniegue el recurso de reposición o revocatoria, que tenemos 10 días para presentarlos una vez notificada la denegatoria del recurso de revocatoria, pero que puede interponerse subsidiariamente con el recurso de revocatoria. Para no perder esto de la practicidad del mensaje que le estoy intentando de dar, nosotros siempre interponemos un recurso de revocatoria y apelación en subsidio, porque naturalmente la caja por ahí no cambia mucho su criterio o su cálculo, entonces nos va a decir que no nos hace lugar al recurso de revocatoria y nos tiene que conceder la apelación subsidiaria interpuesta. En ese caso el recurso de apelación corresponde que las actuaciones se eleven al superior, al Poder Ejecutivo, pero este recurso se va a sustanciar. Sí, Juan. No, perdón, Cami. Sí. Que seguro te quedó en el tintero los distintos plazos de la revocatoria según el domicilio. Ah, está bien. Ese mismo artículo que, gracias Juan, que nos informa, o sea que nos notifica de la denegatoria del recurso, también nos hace saber la resolución, esto está previsto en una ley, que nosotros a veces planteamos nulidad si no nos hacen saber qué tipo de recursos podemos interponer y qué plazos tenemos. Esto es importante también para ustedes, por eso me lo recuerda Juan Gabriel. La ley jubilatoria nos da plazos. Los plazos varían según si el administrado o el beneficiario tiene domicilio en la ciudad de Santa Fe, o en la provincia, o dentro de la República, incluso si está en el extranjero. Si el afiliado está en la ciudad de Santa Fe, el plazo de impugnación son 10 días hábiles, se aplica el día de gracia. Juan Gabriel, también te pido que me ubiques con la hora también, porque no me quiero extender tanto. Tenemos 20 días, si estamos dentro de la provincia, que es el caso de Rosario. Nosotros estamos dentro de la provincia, pero fuera de la ciudad de Santa Fe, el plazo es de 20 días hábiles para interponer la revocatoria.
de 60 días si estamos dentro del territorio nacional y de 80 días si estamos en el extranjero. Esto un poco también a favor del administrado para garantizar su derecho de defensa. Hasta ahí llegamos a la revocatoria, ya les expliqué un poco la apelación. Muchas veces pasa, y ahí viene la supletoriedad o la aplicación subsidiaria del Código Procesal Civil de Santa Fe, que es, por ejemplo, cuando no te conceden la apelación o te declaran improcedentes los recursos. Ahí nosotros utilizamos, y se puede utilizar, el recurso de queja previsto en el artículo 356 del Código Procesal Civil de Santa Fe también, que nos da la posibilidad de recurrir en queja al superior. Para eso prescribe que hay que acompañar la copia de la resolución recurrida, la notificación de esa resolución, la resolución por la cual nos rechazan esos recursos, y eso se eleva al superior y el superior va a evaluar la procedencia o no. En los casos, nosotros hemos tenido varios antecedentes, se nos dio mucho en el caso de la ley vieja policial. Para los que no están al tanto, la ley vieja policial es la ley 6830, que después fue derogada totalmente por la ley 11530. La ley 6830 nos daba un plazo de 10 días para impugnar, y después, claro, fue derogada por la 11530, que remite a la ley 6915 en su artículo 52. Con lo cual, muchas veces usamos el plazo de 20 días de la 6915. Pero bueno, nos han rechazado los recursos diciendo que como el beneficio fue otorgado por la ley 6830, la ley aplicable es la ley vigente al momento del cese, dice la caja, pero en realidad lo que no por ahí repara es que la ley fue totalmente derogada por la 11530, con lo cual los plazos que van son los de la 6915. Les cuento este ejemplo porque es un caso típico de queja al superior, basados en el artículo del Código Procesal Civil de Santa Fe que nosotros utilizamos mucho. Y nos han hecho lugar, más que hacer lugar directamente, ordenan el traslado de actuaciones y para la expresión de agravios en la alzada, que sería la Dirección de Seguridad Social. Bueno, ahí vamos llegando al procedimiento administrativo al final, digamos, tratando de, en este caso, obtener el reajuste. En lo que respecta a la apelación, corresponde que el Ministerio de Trabajo nos corra traslado, a los fines de que podamos expresar agravio y fundar esa impugnación. Ahí renegamos con Laura que nos tenía que traer los expedientes de Santa Fe, que ahora esa posibilidad no la tenemos que viajar allá, o sea, cabe el reconocimiento para Laura también, para su gestión, que ella puso su disponibilidad para traer los expedientes, que nosotros podamos tener acceso a ellos, sacar fotos, fotocopias, fundamentar el recurso y devolverlo. Ahora tenemos que viajar a Santa Fe o hacer las cosas un poco a ciegas. Eso es algo a mejorar, que es algo de lo que estamos proponiendo con este grupo, que un poco para eso nos convocaron. Así que bueno, esa parte de la apelación es donde uno cumple la carga de expresar agravios. Posteriormente se hace un predictamen también por la Dirección de Seguridad Social a través de los asesores del Ministro de Trabajo, y se remite a Fiscalía para el dictamen final, que va a ser base o va a ser el fundamento también para el decreto del gobernador, que es el que pone fin a la instancia administrativa. También está la delegación en los ministerios para que resuelvan esta cuestión y agoten la vía administrativa mediante ese acto, mediante una resolución ministerial en la cual ya no interviene Fiscalía como órgano consultivo, sino la Dirección de Asuntos Legales o los asesores del Ministro de Trabajo. Con eso un poco se agota la vía administrativa en lo que respecta a la parte procesal en la provincia de Santa Fe.
Hay algunas cuestiones respecto a la denegación tácita, al agotamiento. No sé si querés seguir vos, Juan Gabriel, porque vos te vas a meter un poco más en la parte contenciosa ya, que con la ley 11.330. No sé si quedó alguna pregunta, no sé si me quedó algo por decir, yo mientras voy repasando a ver lo que tenía para hablar, pero me parece Por que ahí, eso cubre... antes que Sí. siga Juan Gabriel, hay una mano levantada, Verónica, si es sobre este tema, podés demutarte, y si no, después las hacemos al final también las preguntas. Sí, Lauri, hola a todos. Sí, es por ese tema, si es que ya pasamos a lo contencioso. Camilo, vos hablabas de que la 12464 había incorporado el tema de las remuneraciones actualizadas, y quería saber tu opinión, porque nosotros en el estudio, a partir de la diferente interpretación que del artículo 11 se está haciendo desde diciembre del 2019 o principios del 2020, que lleva a que se tengan en cuenta los porcentajes de antigüedad de los últimos 10 años, y eso ha generado una merma radical en la liquidación de los haberes previsionales. Nosotros empezamos a plantear en el estudio, además del reajuste conforme los criterios de razonable, la redeterminación del haber inicial. Quizás vos lo considerás incluido dentro del reclamo de razonable, pero quería conocer tu opinión al respecto, porque nosotros lo desglosamos como dos reclamos. No, lo que respecta a nosotros, el reclamo es el mismo. Ahora, vos por ahí me estás hablando de un haber que no fue correctamente determinado. Nosotros, vos te referís a cuando varía la situación de los activos en el futuro, por ejemplo, que le incorporen un adicional en el futuro un activo. Mira, para mí antes era facilísimo, hasta diciembre del 2019. Yo tomaba el último salario de activo del mes anterior al alta como pasivo. Calculaba los montos sujetos a aportes y sobre eso le calculaba el porcentaje jubilatorio. Eso me daba el monto perfecto, y a partir de ahí... Con el último sueldo te referís vos. Exacto. ¿Qué pasó? A partir del cambio de criterio en el 2019, si por ejemplo una persona se jubila con 25 años, por ejemplo, de servicios docentes, en la provincia, que significó que en los anteriores 10 no percibió el 120 de antigüedad, sí, hubo un cambio de interpretación del artículo 11 que hizo, que todavía yo no lo alcanzo a interpretar, pero que hizo que se tomaran actualizados los sueldos que correspondían de acuerdo a la antigüedad de esos últimos 10 años. Entonces eso significó una merma. Entonces yo, tomando el último sueldo de activo, lo traspaso al porcentaje de jubilatorio, y lo traspaso al primer haber de pasivo, y no me da más. Entonces por eso incorporé en los reclamos la redeterminación del haber inicial. Claro, viste, tiene un poco que ver con la cuestión semántica, o con la cuestión de palabras, de términos que empleábamos anteriormente, pero nosotros nos manejamos todo con el mismo reclamo, porque en definitiva hay una redeterminación del haber, hay una nueva, un nuevo cálculo del haber, y en ese cálculo nosotros nos fijamos que estén todos los rubros incluidos. Pero se sigue tratando de lo mismo, actualización de un haber que ya está correctamente determinado. La interpretación que haga la caja, a nosotros no es que no nos importa, pero nosotros seguimos con nuestro planteo, que es el mismo, que guarde relación con lo que cobra un activo que desempeñaba esas mismas funciones. Así que más allá de una cuestión, claro, más allá de cualquier cuestión interpretativa, yo me voy a los últimos 10 sueldos actualizados de la mejor manera, en la actualidad, y hago el mismo reclamo. No sé si eso responde la pregunta, pero es un solo reclamo en todo caso. Claro, buenísimo, muchísimas gracias. Sí. Yo quería agregar algo por ahí, profundizando en la respuesta de Camilo hacia Verónica, que en realidad, digamos, vos lo que tenés que tomar, la base de cálculo, que es el promedio salarial de los últimos 10 años, no es del todo correcto tomar el último, porque justamente ese sueldo tuvo variaciones en cuanto a los porcentajes de antigüedad en los últimos 10 años, justamente fueron pasando los años. Eso puede no haber sido la misma categoría tampoco.
Claro, también puede haber variado incluso la categoría, con lo cual a veces vos tenés una persona que tuvo 8 años, los últimos 8 años una categoría, pero los 2 anteriores tuvo una menor y lo que sea. No, sí, perdón, yo estaba hablando, no, eso sí, correcto, o sea, si en los últimos 10 años yo tuve 8 y 2, voy a tomar el 80% de un cargo y el 20% de otro. El tema es cuando estamos hablando del mismo cargo, en donde la antigüedad fue diferente y hay una interpretación diferente del artículo 11 desde el año pasado. Y lo que pasa es que la antigüedad, viste que también va variando conforme van pasando los años. Claro. Entonces, Claro. no, lo que se actualiza es el monto, se indexa el monto, es decir, no se toma el monto histórico, sino que se indexa el monto según el cargo y la antigüedad de cada uno de esos 120 meses que componen los 10 años. Entonces ahí puede variar también el adicional por antigüedad porque claramente va variando. Digamos. Pero es un solo reclamo para Sí, nosotros. sí. Bárbaro. ¿Quieren seguir, chicos? Después seguimos. No sé, Silvana, si es lo mismo la pregunta, yo para que puedan seguir los chicos y no se nos haga tarde. Sí, Hola, ¿cómo están? No, nada más quería comentarles y saber qué experiencia tienen ustedes allá, porque acá con esto de la nueva interpretación, de este nuevo criterio que nos estamos ahí develando también en el instituto y todo, yo en mi caso particular, que trabajo con muchos docentes, tengo un aluvión de cálculos bastante diferentes a lo que era hasta diciembre del 2019. Entonces directamente fui interponiendo las revocatorias. Pero ahora la caja no responde, o sea, no resuelve el recurso revocatorio, sino que simplemente me está contestando con un mero proveído de cómputo firmado nada más que por el empleado de cómputo y archiva todas las actuaciones. Quería saber si les está sucediendo. Yo lo que hice es ahora instar la reapertura administrativa de todos los procesos porque se están, digamos, coartando los derechos, pero contestan con un mero volante, porque es un dictamen muy simple que se apegan al artículo 11 con el criterio interpretativo de cómputo y nada más. Yo quería saber qué experiencia y cómo se están manejando al respecto. ¿Querés que conteste? Dale, Juan. No, mira, nosotros en aras a la practicidad es muy simple, digamos. A veces vos tenés que ponerte en tema. El tema es que la caja no va a cambiar el criterio. Y, digamos, por ahí anclarse en esperar un decisorio para impugnarlo, cuando vos tenés en el procedimiento administrativo la posibilidad de transformar el silencio en denegatoria, va por esa vía. Digamos, no nos ha pasado mucho eso también, no solo en temas de reajuste, en otorgamiento de beneficio, que vos esperás que de última te digan que no para seguir, sobre todo en criterios de otorgamiento de pensión, con separación, que sabés que la justicia tiene un criterio distinto que la administración, y a veces aparecen dictámenes notificados y no decisorios. La practicidad indica que seguir para adelante, no te ancles, no tires el ancla en la caja porque no tiene sentido, porque la caja no va a cambiar el criterio, digamos, no estamos haciendo un juicio de valor, digamos, la caja tiene sus motivos. Sí, es una nueva política. Con problemas financieros, sí. ¿No? Pero entonces ahí no hay que tirar el ancla cuando se traba, porque el criterio de transformar el silencio en denegatoria es no solo por el mero silencio, sino por la retardación injustificada del trámite también. Eso también se transforma en denegatoria con el transcurso del tiempo. No sé si fui... Sí, claro. Sí, muchas gracias. Mirá, nos ha pasado que nos han declarado que no corresponde la interposición de pronto despacho, por ejemplo. Y te lleva a tener que contestar cuál es el procedimiento administrativo. Pero bueno, yo no me quiero extender más, lo quiero dejar a Juan Gabriel porque se va a ir medio largo esto.
Y ahí la doctora Ramírez preguntó cómo se agota la vía administrativa. Seguí vos, Juan, tranquilo. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación al centro, a la universidad, a todos. Y gracias por estar. Sí, yo en realidad tenía previsto, y voy a hacer lo más breve posible, tocar el tema, el aspecto constitucional de este tema de los reajustes, ¿no? El aspecto constitucional y el aspecto convencional. Pero para cerrar el tema procesal y terminar agotando la vía, digamos, de alguna manera, les cuento que la vía se agota por el decreto del gobernador, ahí aparece la ley procesal que instrumenta el recurso contencioso administrativo, donde plantea un plazo de 30 días hábiles para la interposición del recurso, que son jurisprudencialmente aclarado 30 días hábiles judiciales, ya no salimos del procedimiento administrativo y pasamos al proceso judicial. Y también cuando hay silencio o retardación injustificada del trámite, que está previsto en la ley 11330, la del recurso contencioso administrativo, también se puede tener por agotada la vía, justamente planteando el pronto despacho final ante el gobernador, que es el jefe de la administración pública, y ahí, una vez transcurridos ya 60 días, podemos plantear el recurso contencioso administrativo. Sin plazo, a ver, una vez que nosotros agotamos la vía por silencio o por retardación, ¿tenemos un plazo para interponer el contencioso administrativo? No hay un plazo procesal. Sí hay un plazo de prescripción. Cuidado con esto. Ya empieza a jugar el plazo prescriptivo, es decir, si nosotros vamos a esperar 2 años para interponer el contencioso, una vez que agotamos la vía por silencio, vamos a entrar a tener inconvenientes con la cuestión de la prescripción de los créditos que puedan surgir del eventual reajuste. Pero no tenemos, a partir del agotamiento de la vía por silencio o por retardación injustificada del trámite administrativo, un plazo legal para interponer el contencioso. Yo creo que el contencioso lo podemos desarrollar en otro encuentro por ahí, porque es un tema ya de mayor profundidad también. Ahí intervienen otras normativas. Está el tema del extraordinario, el tema del plazo del extraordinario, la ley de defensa en juicio del Estado, si aplica o no aplica el contencioso, si aplica o no aplica el extraordinario, etc. Bueno, pero eso me parece que lo podemos desarrollar en profundidad cuando hablemos ya de proceso contencioso administrativo en otro encuentro. Sí me interesaba hablar de las implicancias constitucionales e incluso convencionales de este criterio que habló Camilo. Acá te aviso, Camilo, estábamos todos esperando saber qué hay detrás de esa cortina, pero bueno, eso será para otro encuentro también. Y muy bien, ya quedó develado el secreto, el misterio. Las implicancias constitucionales y convencionales. Camilo habló de un criterio que es por todos conocidos, que es el de la razonable proporcionalidad. Razonable proporcionalidad que, aclaro, la administración pública, desde la caja hasta el gobernador, aplica no solo para la actualización de los haberes, sino para cualquier, digamos, pretensión que implique incluso redeterminar el haber. O sea, si uno aporta nuevos servicios posteriores al cese, aquel jubilado que retoma la actividad y luego cesa por segunda vez y quiere redeterminar el haber, redeterminar
Estamos hablando cambiar alguno de los componentes de lo que se llama el estatus jubilatorio. El estatus jubilatorio que se compone de base de cálculo, que es el promedio salarial actualizado de los últimos 120 meses, más porcentaje jubilatorio legal, 72%, 82%, el porcentaje que sea. Eso compone el estatus jubilatorio. ¿Y por qué es importante recordar esto del estatus jubilatorio? Porque el estatus jubilatorio, y esto lo tiene dicho la Corte Nacional, de antaño, de la década del 80, lo viene diciendo, integra el concepto de propiedad privada. ¿Está? Integra el concepto de propiedad privada. Integra digamos, el catálogo de derechos adquiridos relacionados con la propiedad privada. Es decir, si yo me jubilé en la década del 90, en los 2000, y mi estatus jubilatorio, tengo asignado un estatus jubilatorio determinado por una base salarial y un porcentaje legal, sea el 82%, el 72%, el 76%, el porcentaje que me corresponda por ley, eso integra el derecho de propiedad constitucionalmente protegido. ¿Y qué quiero relacionar con esto? Con que el famoso criterio de razonable proporcionalidad, adoptado por la Corte Santafesina en la década del 80 y vigente en la aplicación de la caja de jubilaciones al momento de calcular si prospera o no el reajuste, e incluso en las cámaras contenciosas e incluso en la Corte, porque, digamos, el criterio del famoso porcentaje equivalente, que ahora voy a hacer mención, aplica a partir de la entrada en vigencia de la ley 12464, es decir, desde el 7 de octubre del 2005, con lo cual todavía la jurisprudencia santafesina, la justicia santafesina aplica el criterio de la razonable proporcionalidad para los periodos anteriores a octubre del 2005, me indica este famoso criterio de la razonable proporcionalidad, un famoso fallo que es Carnelli, en 1987, me arroja a mí, indica que hay unas deducciones, unas reducciones tolerables en el haber previsional que no pueden superar el 20%. Este criterio tomado en un contexto de emergencia económica que al día de la fecha sigue vigente. ¿Y qué quiere decir? En términos prácticos, concisos y numéricos, el criterio de la razonable proporcionalidad, que mi estatus jubilatorio, que tenía como uno de sus componentes, por ejemplo, el 82%, pasa a ser hoy, con este criterio, el 64,4%. Con lo cual se ve afectado, entre otros derechos protegidos por la Constitución y por la Convención, por el Pacto de San José de Costa Rica, el derecho de propiedad. Se ve afectado el derecho de propiedad. Otro de los derechos o principios con consagración constitucional y convencional afectado también por este criterio que me arroja a mí un porcentaje distinto al asignado originariamente por la ley y menor, sustancialmente menor, es el principio de igualdad. Es decir, que yo tengo hoy jubilados que por tener prestaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 12464, que indica hoy que los aumentos salariales a los
sectores de activos deben trasladarse en el mismo porcentaje, en porcentaje equivalente, dice la ley, a los sectores de jubilados. Si yo soy jubilado anterior a 2005, es probable que mi haber haya quedado desfasado y por los periodos anteriores a 2005 se me aplique este criterio de razonable proporcionalidad que afecta el derecho de propiedad y de igualdad ante la ley, porque tengo jubilados nuevos a los cuales no aplica el criterio de razonable proporcionalidad. Jubilados que desempeñaron mismas tareas, que detentaron misma categoría y que alcanzaron misma antigüedad, que por una cuestión temporal, algunos tienen 64,4% y otros tienen 82%. O sea, además de propiedad, igualdad ante la ley. Principio constitucional y principio convencional. ¿Qué me parece que nosotros, a ver, cuál es el panorama constitucional que tenemos? Nosotros tenemos una constitución nacional que ya todos la conocemos, habla de jubilaciones móviles, esa movilidad basada o diseñada para mantener la naturaleza sustitutiva de la prestación. Tenemos una constitución provincial que en el artículo 21 establece lo mismo. ¿Y cuál es el déficit constitucional que nosotros tenemos y que estaría bueno plantear en una eventual reforma de la Constitución santafesina de la cual tanto se habla y se amaga y nunca se concreta? Plantear, por ejemplo, como un dispositivo de protección, la irreductibilidad de los haberes, como tiene, por ejemplo, la Constitución cordobesa, en el artículo 57. ¿Está? Yo les cuento como una anécdota constitucional. Ustedes saben, en la Convención Reformadora del 62, de nuestra Constitución provincial, existió en la comisión redactora del artículo 21, existió una intención de plasmar en el texto constitucional un número, una cuantía, un porcentaje que era el famoso 82% en el texto de la Constitución. Incluso, fue un despacho de la minoría, e incluso en el mismo despacho de la minoría hubo un convencional, que fue el convencional Reñé de la Democracia Cristiana, que planteó no plasmar en la Constitución el 82% como, digamos, como monto fijo de las jubilaciones, para no establecer una suerte de techo. O sea, fíjense la ingenuidad constitucional, ¿no? De algún convencional que dijo, no, mejor ni pongamos el 82 porque vamos a fijar un techo a las jubilaciones. Resulta que al no ponerlo, se puede perforar alegremente el piso de las jubilaciones o el porcentaje jubilatorio. Entonces, eso me parece una cuestión que por ahí, desde el prestigio del centro y de la facultad, podría ponerse en la agenda constitucional de una eventual reforma. Tal vez no sé si plasmar un porcentaje jubilatorio, pero sí la irreductibilidad de los haberes como tiene la Constitución Provincial Cordobesa. Eso por un lado. Por otro lado, ¿a qué nosotros podemos hacer alusión y qué podemos y debemos pelear, sobre todo en el proceso contencioso administrativo y en un eventual recurso extraordinario ante nuestra Corte Santafesina? El famoso control de convencionalidad. Nosotros tenemos una convención con rango constitucional, todo esto nosotros ya no hace falta que profundicemos en el tema, que es el Pacto de San José de Costa Rica, todos lo conocemos, que prevé
ciertos dispositivos, como el de progresividad de los derechos, como el de no regresividad. Progresividad, los estados tienen la obligación de ir ampliando la protección de los derechos humanos, y sabemos que la seguridad social es un derecho humano. A su vez, la no regresividad también nos indica que los estados deben no solo ampliar la protección, sino mucho menos reducir la protección a los derechos, y creo que reducir o tolerar reducciones a los porcentajes jubilatorios es claramente una regresividad en protección de derechos humanos. Recordemos también que la Corte Interamericana viene desarrollando con mucha intensidad esta doctrina del control de convencionalidad, exigiendo que los estados partes de la convención en todos sus poderes, esto lo ha aclarado, por ejemplo, en el caso Gelman II contra Uruguay, que todos los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, deben ser vigilantes de la convención, y especialmente los jueces. Esto ya lo viene desarrollando desde el año 2006, Almonacid Arellano con Chile, especialmente los jueces, e incluso de oficio, trabajadores cesados del Congreso contra Perú, año 2006, donde los jueces incluso de oficio, cuando detecten en el ordenamiento interno alguna contradicción con el pacto, deben ejercer el control represivo de convencionalidad, es decir, inaplicar la norma interna si choca con el pacto. Deben los estados, artículo 2 del pacto, adoptar las disposiciones legislativas y de cualquier otra índole, o sea, judiciales también, para adecuar las protecciones a los derechos, y me parece que en eso estamos en un déficit en esta materia. Reitero, propiedad privada, derechos adquiridos, igualdad, hay un trato desigualitario que no, sabemos que la ley nos puede tratar desigualmente, esto lo sabemos desde que estudiábamos Derecho Constitucional, la ley nos puede tratar desigualmente siempre y cuando existan condiciones objetivas para habilitar ese trato desigualitario, ¿no? Claramente el hecho de haberme jubilado antes que otro no habilita a que el Estado, a través del legislativo o del judicial, o del Poder Ejecutivo y sus órganos descentralizados, me trate desigualmente, vulnerando aparte el derecho de propiedad, de alguna manera trastocando uno de los componentes esenciales del estatus jubilatorio. Me parece que ese es un poco el mensaje que quiero dejar. No sé si me están mandando un mensaje para que corte o no, no. Pero bueno, y el déficit también de la Constitución santafesina, que me parece interesante poner en agenda este tema de la irreductibilidad de los haberes. A partir de 2005, a partir del fallo Lager, la Corte Provincial, digamos, viene exigiendo la aplicación del traslado en porcentaje equivalente de los incrementos que van logrando vía paritarias los sectores de los trabajadores en actividad a los haberes de los jubilados y pensionados, pero en base a una norma que tiene vigencia a partir del 7 de octubre del 2005, la 12464, sancionada el 26 de septiembre, entra en vigencia el 7 de octubre del 2005. Pero nos queda pendiente esto de qué pasa con los periodos anteriores, a los cuales se sigue aplicando el criterio de tolerable
reducción, conocido como razonable proporcionalidad. Y sí estar alertas y vigilantes a los periodos anteriores y también posteriores a octubre de 2005 respecto de los famosos rubros no remunerativos. Rubros no remunerativos respecto de los cuales el Estado en su rol de empleador muchas veces tiene la mala costumbre de aplicar para hacer incrementos salariales de bolsillo sin contribución y sin aporte personal, y luego la administración no los traslada en ese porcentaje equivalente a los haberes pasivos. Y hay fallos que son ya bastante añosos, Sánchez Guerra, por ejemplo, que indican que esos pagos no remunerativos, o en negro le dirían acá en el barrio, digamos, liquidados con habitualidad y normalidad, integran ese concepto de aumento salarial que debe trasladarse a los haberes de jubilación y pensión. No sé si fui claro y quedo también a disposición de alguna inquietud. Ahí Camilo está levantando la mano. No, te quería agregar simplemente algo que encontré buscando información. Hay una resolución del Defensor del Pueblo del año 2014 que, después de una larga fundamentación, resuelve lo siguiente: recomendar al Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe que en lo sucesivo y para todos los sectores de la administración pública se evite la aplicación de sumas no remunerativas y no bonificables, tal como lo impone la letra y el espíritu de la Ley 12.469 y demás normativa analizada en los considerandos precedentes. Bueno, esto lo firma el Defensor Adjunto del Pueblo y Analía Colombo, que ustedes la conocen. Es la famosa ley blanqueo que está vigente. Claro, ley pero año 2014. La ley Maguid, del histórico dirigente de los estatales de UPCN de la provincia de Santa Fe, cuando ocupó el cargo de diputado provincial, planteó esta famosa ley blanqueo, o ley Maguid, que se llama, estableciendo esto de la prohibición o la veda al pago de rubros no remunerativos. Pero bueno. Me quedé pensando, Juan Gabriel, lo que decías, en una futura reforma de la Constitución de Santa Fe. Yo en su momento también, creo que lo habíamos hablado y lo habíamos charlado, hay dos cosas, bueno, esto que yo no lo había pensado, pero lo que vos decís de la irreductibilidad de los saberes, que me parece muy interesante para tomar nota y para armarlo. Y otro tema es algo muy importante que tiene Santa Fe con respecto a los jubilados y a los trabajadores, que es el IAPOS, que también podría, de alguna manera, y esto lo hemos discutido con Laura y tiene una visión, pero de cómo lo pondrían en la Constitución, pero también para que esa obra social no deje de ser una obra social de los trabajadores y los jubilados de la provincia. Digamos, son dos temas de la seguridad social que por ahí a ver cómo se podría incorporar en la Constitución para que no se pierdan esos derechos. Para tenerlo en cuenta. Bueno, ¿alguna pregunta técnica para los doctores? Quería saber concretamente cómo procede la aplicación, o sea, en la práctica, cómo aplican Lager y Razonable. Acá en Rosario, yo soy asesora letrada del Instituto del Estado, de la Caja Municipal de Previsión, y nosotros debutamos con Razonable hace 3 años. Nosotros no sabíamos qué era Razonable, hasta que la justicia nos dijo, apliquen Razonable. Entonces, fue una novedad, digamos que al revés de la de ustedes. Nos empezamos a ver Razonable cuando la Cámara nos dijo, tienen que aplicar esto. Y bueno, después vimos Lager, pero claro, acá, digamos, en el antecedente jurisprudencial que nosotros tenemos, que es Pérez Machado, fue específicamente por un
por un adicional no remunerativo. Entonces reconoció que lo había cobrado siempre, que el que estaba en funciones lo cobraba, etcétera, etcétera, y que se lo reajustáramos de acuerdo razonable. A 4 manos fuimos a Santa Fe a ver de qué se trataba esto. Y después vimos Lager también, inaplicable para nosotros. Nosotros no tenemos este tema de los coeficientes que tiene Santa Fe. Nosotros aplicamos 82 directo. Entonces, o sea, es 82 para el activo, 82 para el pasivo. El tema es que, claro, si hay algún adicional no remunerativo o alguna otra cosa, ahí aplicamos Pérez Machado para nosotros, Carnielli, digamos. Pero Lager es una incógnita, digamos. Entiendo que porque no se aplica nunca a nosotros, digamos. No, porque ustedes aplican directamente el porcentaje equivalente. 82 para la... No, o sea, ¿qué te quiero decir? Sí, la paritaria del activo. Si el gremio, si el sindicato municipal saca una paritaria del 26,7% de aumento, ustedes aplican a los jubilados y pensionados el 27% de aumento. Listo. Eso lo resolvió la provincia en 2005, en la ley, diciendo que... Esta palabrita... La del porcentaje equivalente, claro. En la ley 12464, está resuelto. El problema, entonces vos en un juicio, si demostrás que no se respetó el porcentaje equivalente post 2005, claro, habrá que reajustar. El problema son los periodos anteriores. Y ahí entra a tallar los rubros no remunerativos, sobre todo porque el desfasaje se plantea justamente con los rubros no remunerativos. Claro. Pagos en negro que van haciendo que empiece a existir una brecha entre el activo y el pasivo. Claro. Reconocido que esos rubros no remunerativos deben ser trasladados, esos que fueron unos aumentos paritarios encubiertos, sí, deben ser trasladados a los haberes previsionales, luego se le aplica un tope que claro, es, pero totalmente, equivalentemente, no, toleramos que haya una distancia de un 20%. Si tenés el 82, es el 64,4%. Sí. Fue terrible, te puedo asegurar que el actor quedó, nosotros nos sorprendimos incluso. Claro. Fue, pero a ver, la Cámara... Uno de los componentes del cálculo del haber, que es el porcentaje, que me afecta un derecho adquirido porque integra el estatus jubilatorio. Sí, sí. Nosotros incluso los últimos fallos siguen, los últimos que tenemos siguen diciendo que apliquemos razonable. Así que seguimos, aplicamos a esos, les aplicamos razonable. A los otros no. Claro. Así que bueno. Incluso, digamos, con ordenanza vigente que indica que hay que trasladar en espejo los aumentos. Sí, nosotros la movilidad no nos dice el 82%, o sea, no establece que sea del 82%. Dice una palabra similar, proporcional, ¿viste? Claro. Es como elíptica, de acuerdo a coeficientes, que cuando los hacen, da el 82%. Nosotros aplicamos, ya te digo, la movilidad es directa. Entonces no hemos tenido, el problema nos surge con los adicionales no remunerativos. Ahí, y vamos a seguir, ¿no? Porque... hay varios. Comprendo. Bueno, gracias, Gabriel. No, por favor. Tienen una pregunta, chicos, ¿quieren que se las lea? Flavia Rogero dice que cuando el jubilado fallece y se encuentra en trámite el reajuste por razonable, la caja solicita declaratoria de herederos. ¿Cómo opera la prescripción en esos casos? Acá hay dos problemas, uno procesal y uno de fondo. La prescripción es de fondo y procesal está el tema de la caducidad de instancia. Es decir, no se tienen que dormir los herederos en hacerse cargo del trámite administrativo e instarlo. ¿Está? Porque eventualmente, pensemos esto, eventualmente, ¿qué puede pasar? El reajuste como derecho es imprescriptible. El problema son los créditos que surgen del reajuste,
los créditos mensuales que van prescribiendo. Entonces, habiendo, digamos, un jubilado fallecido que tiene su reajuste en trámite y los herederos dejan caer el trámite administrativo, puede aparecer la caducidad de instancia y eventualmente va a surgir el derecho a reajuste en la viuda, pero con todos los rubros anteriores prescriptos. Pero ya el derecho no es del jubilado, sino de la viuda pensionada y de una prestación distinta y de un sujeto distinto. ¿Está? Y ya no es hereditario, es a título propio. El derecho de la viuda a reajustar. El derecho hereditario a ser acreedores de esos rubros que devengó el causante tienen prescripción y aparte el problema procesal de la caducidad de instancia. No sé si... Un año. Sí. Bien, no sé si vos, María Inés, que por ahí sos la anfitriona, ¿tenés alguna pregunta que te hayan hecho a vos? Sí, Sabrina preguntó el número del decreto de procedimiento administrativo que nombró Camilo. ¿Es el 4174 del 2015? Exacto. Modifica el 10.204 del año 58, que era un decreto ley. Bueno, si nadie más hace alguna pregunta, le quiero agradecer en nombre del centro a Camilo y a Juan Gabriel y a todos los que nos escucharon por el tiempo y la atención prestada, y nos veremos oportunamente el 30 de junio, nuestra próxima actividad, ya es un tema de obras sociales. No sé, chicos, si quieren decir algo ustedes dos. Agradecer a todos, nuevamente. Agradecidos. Y a disposición. Por Sí. la vía privada, para cualquier consulta, a disposición. Sobre todo a Camilo. Está bien, pueden mandar las consultas al centro de estudio. Al centro de estudio y después se las pasamos a los chicos que son miembros del centro y van a responder. Así que gracias a todos, que tengan buenas noches. Buenas noches. Un placer. Excelente. Excelente. Gracias. Chao. Chao.